Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo están? Eduardo Páez de la iglesia en Cinco Saltos, Río Negro, Argentina. Y hoy nos toca compartir en la hora silenciosa la última porción, el último párrafo de el libro del Evangelio de Lucas. Dice Lucas capítulo 24, a partir del versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen acá algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Nos encontramos en esta porción de la Escritura al finalizar este primer tomo, este primer tratado de la Escritura de Lucas. Nos encontramos con la despedida. El Señor se despide de sus discípulos. El Señor volvía al cielo de donde había venido y volvía habiendo completado esa obra perfecta, esa obra única, magnífica de redención para nuestras vidas. Y es interesante notar en las palabras del Señor cómo Él describe lo que significaba hacia el pasado su obra, lo que significaba para ese momento, y cómo el Señor la proyecta hacia el futuro, y cómo el Señor la proyecta también pensando en el fruto, en el resultado de esa obra que también somos nosotros. Y en el verso 44 encontramos cómo el Señor describe el cumplimiento de la profecía en él, cómo les describe a sus discípulos que lo que aconteció es lo que Él les había hablado, esta profecía, este cumplimiento de su palabra, porque Él les había expresado la palabra en que era necesario el cumplimiento de todo lo que estaba escrito, de esa palabra escrita que era inspirada también por nuestro Señor en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, en primer lugar encontramos un cumplimiento de la profecía. En el Señor Jesucristo se cumple la palabra. El Señor Jesucristo es el tema central, el tema principal de la Biblia. El Señor Jesucristo cambió la historia, es un antes y un después de Él. Y Él lo deja expresado en estas palabras. O sea, yo se los dije, yo se los expliqué, y sepan que en mí se han cumplido la palabra de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos. Por eso es que encontramos la importancia de la palabra del Señor, de cómo la palabra se cumplió, cómo la palabra se cumple y cómo la palabra se va a cumplir. Y en eso tenemos fe y tenemos convicción y tenemos esperanza. Ahora, no solamente el Señor describe su posición con respecto a lo que era el pasado, sino que el Señor en el verso 47 encontramos cómo proyecta este cumplimiento. Él dice que en el verso 46 era necesario que el Cristo padeciera, resucitara de los muertos al tercer día. Y dice el verso 47 que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Ahora el Señor proyecta de una manera fantástica y perfecta lo que también iba a acontecer.
lo que estaba establecido, que sus padecimientos, lo que Él había padecido y lo que Él padeció por nosotros, se iba a predicar, se iba a anunciar, se iba a alcanzar, dice en Hechos capítulo 1, verso 8, hasta lo último de la tierra. Y esa predicación, ese mensaje ha llegado hasta nosotros. Y nosotros podemos ser también, y somos canales de poder anunciar ese perdón de pecados, porque los padecimientos del Señor Jesucristo, su entrega en aquella cruz, nos ha abierto la puerta al perdón de Dios. Y eso es lo que anunciamos. Este es el Evangelio que predicamos. A Cristo, quien se entregó su vida en aquella cruz y que venció la muerte al resucitar al tercer día. Y el Señor lo deja anunciado y nos encomienda también a nosotros que podamos cumplir con este compromiso de seguir anunciando esta historia de gracia que nosotros hemos experimentado y que Él nos ha dejado para vivir. Entonces encontramos cómo en el Señor Jesucristo se cumple la palabra de la profecía, encontramos cómo en el Señor Jesucristo podemos encontrar el perdón a partir de sus padecimientos y nos llegó por medio de la predicación de otros y nosotros podemos ser canales de bendición al predicarlo a otros. Pero este trabajo no lo hacemos solos, esta tarea, este mandato, no lo hacemos solos, porque el Señor Jesucristo en el verso 49 dice que Él nos ha dejado el poder, y el poder a partir de esa promesa. Dice el verso 49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Dice, como citábamos Hechos 1:8, que vamos a recibir poder y le vamos a ser testigos. Pero ese poder ha venido por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, de ese sello que es las arras, que es la garantía de nuestra herencia, la promesa del Espíritu Santo que ha venido a morar con nosotros a partir de haber conocido y haber depositado nuestra fe en Jesucristo, creyendo en esos padecimientos, confiando en ese perdón que nos ha sido predicado a partir de ese cumplimiento, de esa palabra fiel y digna de ser recibido por todos, de esa palabra que es el cumplimiento de la profecía de Dios, que al meditar y al pensar y reflexionar en este día sobre esta porción, el Señor se despedía, pero Él dejaba en claro que en su persona se cumplía la profecía, que esa palabra que Él dejaba nos encomendaba predicarla para que pudiéramos y otros puedan obtener el perdón a partir de los padecimientos de Cristo, porque tenemos el poder, porque la promesa del Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y porque es una realidad en nuestra vida. Lo hemos experimentado y lo experimentamos y lo vamos a seguir experimentando, que Cristo es real, que Cristo es verdad y que en Él tenemos la entrada al cielo, herederos de las promesas eternas de Dios, herederos del cielo, con nuestra ciudadanía en el cielo, siendo peregrinos y extranjeros como lo fue el Señor Jesucristo, proyectándonos en esta nueva vida que Él nos ha dado, que al reflexionar y pensar en esto, en este día, el Señor movilice nuestros corazones para cumplir con su propósito en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.